si te dijera que puedes mejorar tu vida con sencillos cambios en tus costumbres? Gestión emocional y macrobiótica. El podcast de los inconformistas responsables. Por Daniel Mayor y Patricia Sánchez. Desde 2010, mejorando la vida de miles de personas. Bienvenidas y bienvenidos un día más, un momento más con nosotros en este podcast Gestión Emocional y Macrobiótica. Muy buenas, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dani, muy bien. Bueno, pues aquí estamos, Patricia Sánchez, psicóloga, y yo, Daniel Mayor, experto en macrobiótica, para traerte muchas cosas que tienen que ver sobre gestión emocional y macrobiótica, sobre la alimentación, sobre el estilo de vida y sobre cómo llevar cómo gestionar mejor tus emociones. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo he escuchado mucho y sigo escuchando, sobre todo en el mundo de la meditación, del mindfulness, y tiene que ver con lo que se llama el autocuidado. Antes de empezar, yo creo que estaría bien también un poco, porque yo lo he oído muchos inputs de mucha gente y me gustaría, pues bueno, que hablásemos, Patricia y yo, un poco sobre lo que cada uno cree que es el autocuidado, ¿no? Patricia, cuéntame, ¿qué piensas tú sobre lo que es el autocuidado? Bueno, yo creo que realmente quizá de tanto hablarlo sea un poco así como, no sé si llamar desprestigiado o hecho de menos, ¿no? Como que, bueno, esto de el autocuidado es como que está de moda y ya está, ¿no? Y claro, eso depende del concepto que tengamos de autocuidarse, ¿no? Si por autocuidado pensamos que son grandes cosas o grandes actividades que tenemos que hacer donde no tenemos tiempo o a lo mejor tenemos que invertir grandes cantidades de dinero y todo este tipo de cosas que nos frenan mentalmente, pues claro, quizá ahí no, yo pienso que nos estamos quedando muy cortos porque yo soy muy fan, o sea, eso está bien y está perfecto, pero me refiero que yo soy muy fan del autocuidado práctico, ¿no? Del autocuidado diario, de esas pequeñas acciones que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, en nuestra rutina, que ya están siendo un acto de amor, un acto de cariño, un acto de respeto hacia una misma, hacia uno mismo, ¿no? Es decir, que pueden ser cosas tan sencillas como, bueno, tan sencillas o no, habrá gente que le costará más, ¿no? Pero para mí son tan sencillas como hablarte bien a ti misma, ¿no? A ti mismo. O sea, eso para mí ya es un autocuidado brutal. El no machacarte internamente, el no echarte por tierra cuando has tenido un error y poder aceptar que has tenido un error. O sea, para mí el autocuidarse va más allá que también de ponerse la crema hidratante por la noche, que también, o sea, también es importante. Eso sí para ti es importante y es algo que te gusta, ¿no? Va más allá de irme a un spa o a dar un masaje, que también, o sea, que no digo que eso no, pero que al final el autocuidado, al final las cosas hay que hacerlas fáciles, sencillas, prácticas, porque es lo que vas a poder mantener en el tiempo. Si lo haces muy complicado y no estás acostumbrado, al final eso te va a costar mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de tu rutina diaria, yo soy muy partidaria de escoger algunos momentos o algunas acciones muy sencillas que pueden ir en esa línea de autocuidarse, ¿no? Como yo qué sé, pues desayuno, si no tengo momentos para mí y voy muy estresada, pues desayuno 10 minutos, 15 minutos, no lo sé, sola, tranquila, en paz, ¿no? Pues eso ya es un autocuidado también que puedes integrar en tu rutina diaria. No, es que me es imposible desayunar así. Bueno, pues cuida qué es cómo te estás hablando tú durante el día a día. O bueno, podría poner muchos más ejemplos, pero yo creo que se entiende la línea y no sé si va en la línea el que para ti también es el autocuidado o tú le das otro enfoque, Dani. Bueno, la verdad es que sobre el autocuidado hay muchos enfoques y muchas cosas que contar y podemos contar algunas aquí, incluso a lo mejor podemos seguir hablando en otros episodios del podcast.
Lo que tú comentas es muy importante, el darse lo que uno necesita, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión también muy interesante con el autocuidado y pasa mucho, sobre todo yo creo que con las mujeres, y es ese equilibrio, porque fíjate, si le quitas al autocuidado la palabra auto, queda cuidado, ¿no? Y pasa mucho con personas, ya no hablo solo de mujeres, pasa mucho con mujeres, pero en general, personas que se dedican a cuidar, o sea, tienen esa tendencia a cuidar de los demás y entonces en la balanza el cuidado de los demás pesa más sobre el cuidado personal, ¿sabes? O sea, es cuando tú no te pones prioridad sobre ti mismo o sobre ti mismo. Y eso, pues al final crea problemas de muchos sentidos. Entonces, el empezar, como tú decías, claro, hay muchas acciones para el autocuidado, pero empezar por lo más básico, el autocuidado físico, el autocuidado de la alimentación, el autocuidado, también, como dices tú, el autocuidado de decirte a ti las cosas de una manera o de otra. Incluso decirlas a los demás, porque también el interaccionar con los demás al final también repercute en uno mismo, ¿no? Pues hace que la prioridad o el foco empiece también a estar en ti. Y creo que tiene que ver mucho con esto que siempre se habla del famoso, bueno, el que es egoísta, o también tiene que ver mucho con la creencia esta de, ah, no, es que si yo lo hago es que soy muy egoísta porque lo hago solo para mí y entonces no lo hago para los demás. Es una creencia que hay que ir sacando ya de las mentes de muchas personas y que empiecen a pensar que si uno no está bien, no, o sea, yo siempre cuando un paciente mío me dice, no, es que claro, yo estoy ahora en un periodo en el que no puedo cuidar de mí porque tengo que cuidar de no sé quién o de no sé cuánto. Y yo siempre les digo lo mismo, es que si no cuidas de ti, es imposible que cuides de los demás. Porque si tú no estás bien, no vas a dar todo lo que puedas sobre ti misma o sobre ti mismo para estar por los demás. Por lo tanto, uno siempre tiene que mirar por sí mismo. Evidentemente habrá momentos en los que uno cederá más o menos, pero el problema es cuando cedes en exceso. Del Y todo. esto lleva, es curioso, esto lleva, incluso yo he visto personas que tienden a tener el propio descuido físico, que no, pues que ni se cortan las uñas, o sea, cosas como básicas como no me corto las uñas, no voy a la peluquería. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, tengo que estar pendiente de los demás. Y el volver a esas prácticas que hacen que uno se encuentre mejor consigo mismo y que diga, estoy recibiendo cuidado. Claro, muchas veces también hay otra creencia también por ahí en esa balanza de espero que los demás cuiden de mí, Mm. eh, que bueno, pues lo esperas, pero tendrás que hacer algo para ello también, pero también, evidentemente, uno debe cuidar de sí mismo. Y, y eso hace que uno se sienta mejor y se sienta, para mí, el autocuidado, al final, el objetivo es sentirse más completo, más pleno. Y eso se puede conseguir de muchas maneras. Claro, claro, también depende en las áreas, porque a lo mejor tú tienes un autocuidado muy grande en unas áreas o bien, pero no te cuidas en otras. Ahí está esto. Ujú. Sí, yo creo que una cosa que has dicho está muy acertada y yo lo resumiría un poco en el que, o añadiría Ujú. que no hace falta, no es necesario que sea equilibrio en porcentaje igual. Es decir, yo estoy cuidando de mis hijos, estoy cuidando de un familiar que está enfermo, o estoy cuidando de toda la familia, o estoy haciendo cargo en un porcentaje de un 50, pues también me tengo que cuidar a mí en un 50%. No, no, no es eso. O sea, hay momentos en la vida, cuando tienes críos muy pequeñitos, cuando tienes familiares que están enfermos, cuando pasan situaciones que requieren que tú estés por los demás. O sea, no estamos diciendo que pues uno se mire a cada uno y pasemos de todo el mundo. No, claro que hay que ayudar, claro que hay que cuidar a los demás, claro que hay que darse, ¿sí? Pero hay momentos para eso y hay momentos en los que puedes tirar más hacia ti, pero en los momentos en los que estás muy dado hacia afuera, hacia los demás a cuidar, es importante no olvidar y tener en cuenta de una parcelita, aunque sea un 5%,
un 10, no lo sé, algo que sea para ti, porque a veces pensamos en términos de todo o nada, o me cuido o no me cuido. No tengo tiempo porque tengo que cuidar, ¿no? Tengo muchas demandas, muchas responsabilidades, lo que sea. Si es que estamos hablando de algo para ti, es decir, de tener en mente de yo también existo, priorizarte también a ti, cuidarte también a ti. No es cuidarme yo o a los demás, sino cuidarme yo también, ¿no? Entonces, puede ser que estés cuidando más a los demás que a ti, pero no hace falta que a ti te anules por completo. O sea, yo diría que este es el gran clic mental que podemos hacer para realmente encontrar un equilibrio, que un equilibrio, cuando yo hablo de equilibrio, significa lo que para mí me hace sentir bien. No es un equilibrio igualitario en porcentajes, sino es eso que se tiene que dar, ¿no? Bueno, sí, eso que se tiene que estar dando para que yo me sienta en equilibrio. Y puede ser que con 5 minutos al día de lo que decía, de tomarme un café o yo qué sé, o pues eso, a la noche, ¿no? De ducharme con tranquilidad, pues eso ya me regenera y es un acto de autocuidado que ya me nutre para poder seguir dando. O sea, es el hecho de no autoanularse y olvidarse de uno y de una misma. Sí, porque al final eso te genera y puede acabar en, pues bueno, en una falta de cuidado personal. Y a mí me resulta, me resulta muy curioso porque lo veo, cuando lo he visto en alguna persona, lo relaciono mucho con la famosa abundancia que se habla, ¿no? Ahora que se habla mucho del término abundancia en todos los sentidos, ¿no? Pero principalmente en los sentidos más materiales. O sea, cuando uno no se cuida, no es abundante. Y hay gente que piensa que la abundancia es tener un montón de dinero, que también, evidentemente, y tener un montón de amistades o lo que sea, pero abundancia también es, y sobre todo, yo creo que parte la abundancia de que yo tengo todo lo que necesito para estar completo y feliz conmigo mismo. Entonces, cuando uno se empieza a realizar ese autocuidado, crea esa, es una manera de empezar también a crear esa abundancia que sobre todo se ha perdido, ¿no? Sí, 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 es que sobre todo yo pienso que empieza por un estado interno, ¿no? De yo Ujú, sentirme que estoy abundante, o sea, que estoy plena, ¿no? Que estoy, sí, es esa sensación de plenitud, de equilibrio y de equilibrio conmigo misma, esa sensación es como una sensación de paz, diría yo, ¿no? ujú. Y que luego, claro, luego eso se repercute a tu alrededor, pero está claro que cuando no estamos bien, ¿no? Cuando pensamos que solo estamos dando, cuando pensamos que nos estamos sacrificando, cuando vemos solo lo que nos falta, perdón, lo que no tenemos, claro, es muy difícil sentirse abundante, sentirse plena, sentirse en paz. Entonces, bueno, aquí estamos dando un hilo del que tirar, ¿no? Para llegar a sentirnos mejor y autocuidarse, de verdad, es algo que no deberíamos olvidar porque para mí es como un imprescindible, un básico de cuando una vez que te dejas a ti, claro, es un acto de dejadez, de abandono muy grande hacia uno mismo, ¿no? Es una falta de amor hacia uno mismo muy grande cuando llegamos a ese punto. Y pienso que eso es lo que no tenemos que perder. No que no hagamos lo otro, pero que no perdamos ese punto de cariño y de amor hacia nosotros, porque es lo que nos mantiene un poquito en ese equilibrio que todos queremos. A mí, hay una cosa que sí que a lo mejor, y tengo una duda, te la lanzo como pregunta por si tú lo sabes, porque estaba ahora, mientras comentabas, estaba pensando, porque sí que es verdad que evidentemente todas las personas que necesitan autocuidado, pues al final no se sienten bien consigo mismas, se encuentran un poco más tristes, un poco más apáticas, ¿no? Pero también es verdad que esto puede surgir por otras cosas. ¿Cuándo realmente una persona necesita, o sea, no es que necesite, todos necesitamos autocuidado, pero me refiero cuando una persona eh, puede detectar que el autocuidado que está haciendo no es suficiente o el cuidado que está recibiendo no es suficiente? Es muy buena pregunta esta, y voy a pensarla aquí contigo. Porque cuando una persona puede notar
que no se está autocuidando. Yo creo que cuando estamos pidiendo a los demás, sobre todo que no, o sea, que tengan ciertas actuaciones para llenar nuestro vacío o para poder sentirnos o sea, de manera agradable, Ujú, ¿no? O sea, cuando le pedimos al otro que haga algo para yo sentirme bien y sentirme plena y sentirme que soy suficiente y que estoy bien, cuando necesito que los demás me llenen eso a nivel emocional, pienso que es que estamos o sea, que nos hemos dejado bastante. Obviamente dejo de lado la parte higiene y todo eso, que también si te miras al espejo y te ves muy mal, ¿no? De que realmente lo que eras y lo que eres hay un gran, hay un abismo. Eso también son pautas, ¿no? Si has ujú, empezado a tener hábitos tóxicos, ¿no? A maltratarte, o sea, tratarte mal, ujú, comer muy mal de manera habitual, yo qué sé, no fumabas y has empezado a fumar, cosas de este tipo, o sea que has empezado a tener hábitos tóxicos en tu vida, ese es otro indicativo, ¿no? Pero pienso que muy probablemente, y lo estoy pensando a la vez que hablo aquí contigo, pienso que, porque al final casi todo reside ahí, pienso que muy probablemente el foco y la base, que yo es algo que yo siempre trabajo con mis pacientes, siempre vamos a buscar el foco, la base, la raíz, está en una necesidad emocional, en esa falta de amor, en esa falta de atención, en esa falta. Entonces, quien primero se tiene que dar eso, en edad adulta estoy hablando, quien primero se tiene que dar eso es uno a uno mismo. Obvio que a todos nos gusta recibir amor, recibir cariño de los demás, ¿sí? Pero algo genuino, cuando yo lo tengo que pedir en el sentido de exigir, no que yo quiera que me des un abrazo y como tú no te estás dando cuenta te digo, ay, pues dame un abrazo que me apetece. No, ese pedir no pasa nada, pero ese necesitar que si tú no me dices que me quieres, que si tú no me vienes y me abrazas, que si tú no tienes un acto cariñoso conmigo, yo siento que me falta algo y que estoy mal, ese es un síntoma súper grande de que, ojo, necesitas mirar, dejar de mirar lo que los demás hacen y dejar de intentar sentirte bien y cubrir ese vacío ayudando a los demás, porque te estás olvidando completamente de ti. Ya, y a veces incluso la creencia que está por detrás de ayuda a los demás es quiero que me ayuden. En algún caso, no siempre, No, no siempre, no siempre, pero hay pero personas que yo tengo pacientes que me dicen que ayudan mm, porque se sienten como obligadas a hacerlo y mm, porque esperan que si en algún día ellas lo necesitan, alguien va a estar ahí para ayudarlas. Y ese es un gran error, porque yo creo que la ayuda y el cuidar a los demás tiene que salir de dentro. Es decir, a mí me apetece o yo siento que te ayudo, ¿sí? O yo siento que te voy a cuidar, que voy a tener este gesto para ti, porque eso es desde el amor. Y es que tenemos que hacer las cosas desde el amor y que nos las hagan a nosotros también desde ese punto y no desde el te debo algo. sí. Es que yo creo que es curioso porque vivimos en una sociedad en la que tenemos que ser demasiado políticamente correctos y a veces decir que no, decir que no, no porque no pueda, sino Porque no quieres. porque no quiero, está muy mal visto. Y eso es absurdo. O sea, es lo que tú dices. Hay veces que te nace ayudar y hay veces que no te nace ayudar, pero porque no quieres, porque no te apetece, por lo que sea. Y no es malo. Simplemente no lo haces y ya está. Y otros momentos sí que por eso vivimos en sociedad también. Oye, si yo necesito algo de alguien, se lo pido y no me lo quiere dar, pues o me lo proporciono yo o lo busco en otra persona. Hay más gente también en el mundo. Entonces, Eso, también, eso es evidentemente, pues importante. si vives en pareja y al final la persona de la que esperas algo no te lo trae, pues ya haces un pensamiento, ¿no? Pero ese hecho de aprender a decir, mira, no. No, y no tengo que dar un porqué, es simplemente no. Ahora no es el momento para mí y ya está, ¿no? Es muy curioso y es muy interesante lo que comentas. Y quizá una vez uno ya detecta o una detecta ya que necesita ese autocuidado, ah, ¿cómo sería no sé,
quizá porque, claro, a veces es difícil, o a veces no también, ¿eh? Yo tengo un amigo que hace tiempo me decía, es que hace tiempo que no me compro ropa y me vengo a comprar ropa y solo era por el hecho de que, pues, que se sentía que no, que necesitaba comprarse ropa para sentirse bien en ese sentido porque era lo que le apetecía en ese momento, ¿no? Pero hay veces que hay gente que no es capaz de detectar en qué partes necesita autocuidado. Quizá a lo mejor cuando no es Ya. algo tan físico, ¿no? O sea, cuando no es algo que tenga que ver como dices tú, con la higiene o con la alimentación o con la salud. Eh, ahí es cómo detectar qué tipo de autocuidado necesitas. Es que en el momento en el que tú estás reclamando o exigiendo, vamos a poner ejemplos prácticos, que te escriban, que te llamen, que te inviten para los amigos, que te inviten para ir a comer, que tu marido, tu mujer, tu pareja te diga más a menudo te quiero o te regale un ramo de flores o yo qué sé qué, que tenga detalles contigo. En el momento en el que no es que estoy diciendo me gustaría, yo a mi marido cuando llega, se acerca mi cumpleaños, se acercan cosas. Yo saco los platillos y todo y voy diciendo, se acerca mi cumple, me gustaría no sé qué. O sea, sí, vale, eso sí, pero en el momento en el que estás exigiendo, quiero esto, porque si esto no lo tengo, me voy a enfadar, porque realmente te está tocando una herida muy, muy, muy interna, ahí tenemos un problema. O sea, ahí tenemos una carencia de una misma que no te va a poder llenar nadie en el mundo, porque por más que hagan eso que tú estás pidiendo, vas a seguir sintiéndote vacía, vas a seguir sintiendo que algo te falta. Y ese es un gran indicativo, cualquier persona lo puede poner en práctica. Yo lo pido, me lo dan y ¿cómo me siento? Sigo Insatisfecho. sintiendo que no es Mm. suficiente, Ujú. me sigue faltando más. O no veo lo que la otra persona está haciendo, solo veo lo que yo quiero que haga. Entonces, ostras, ahí estás viendo que realmente la carencia, ¿no? El dolor lo tienes tú, no la otra persona, y que es importante que empieces en pequeñitos pasos, porque obviamente esto hay que hacerlo con calma, en pequeñitos pasos, o sea, más se lo hace uno por sí solo, ¿no? En pequeñitos pasos, empezar a darte a ti. O sea, el tema yo creo que estaría en exigir, ¿no? Exigir ayuda, exigir detalles, exigir que te tengan en cuenta, ese tipo de cosas. Porque cuando tú estás bien y tú estás en equilibrio y tú tienes esos detalles contigo y tú te encuentras bien, si tus amigos han quedado y no te han dicho nada, no piensas, jolín, pues no me lo han dicho, ¿por qué no me lo han dicho? Es que me lo tendrían que haber dicho, porque no dices eso. O no le dices nada y pasas porque tú ya estás bien, o les dices, oye, otro día avisarme que yo quiero venir. O sea, es así de sencillo las cosas. Y muy probablemente, pues, yo qué sé, se encontraron y la cosa fue así, o yo qué sé, o sea, las cosas son mucho más sencillas de lo que nos imaginamos. Pero claro, cuando uno va actuando desde el miedo, desde el dolor, desde la carencia, desde la falta, todo lo ve mal. Y todo lo ven que van en contra de él o de ella. Entonces yo pienso que ese es, a ver, sería señal de muchas otras cosas, pero una de ellas de que me falta autocuidado en el sentido de darme amor a mí misma o a mí mismo sería o sea, sería una señal de esas de neón a tamaño gigantesco. Pues es muy curioso esto que estás comentando, sobre todo con la insatisfacción. En macrobiótica relacionamos mucho la alimentación con las emociones. Mm, Y esto lo saben mis alumnos porque en la formación siempre hay una parte, sobre todo, en la que vemos este tipo de patrones como el que tú comentas. El patrón de insatisfacción es muy curioso porque está relacionado con el dulce. Y es esta sensación, ¿por qué? Porque si te fijas, el sabor dulce es el que satisface. Tú cuando te comes un postre, el postre no te lo comes al principio de la comida y luego sigues comiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace, ¿eh? Pero y aquí lo digo, si comes postre antes de la comida, cuidado, ¿vale? Porque tu nivel de insatisfacción puede ser muy grande. Pues normalmente el postre es en la parte final. Estoy satisfecho, ya no quiero más, ya está, completas, ¿vale? Y yo siempre insisto, el sabor dulce siempre tiene, pero un dulce evidentemente natural, siempre tiene que estar presente en la comida. A,
hay muchas personas que tienen esta historia de no, como quiero adelgazar, que tengo que quitarme lo dulce y no puedo comer dulce porque dicen que no es sano. Claro, evidentemente las cosas que llevan azúcar o, pues bueno, o alimentos que son dulces muy extremos no son saludables, porque aparte dan bandazos emocionales también. Pero un dulce de buena calidad, pues unas verduras dulces, una calabaza, un guiso con calabaza, unas zanahorias, unas cebollas, o con fruta, por ejemplo, que la fruta en cantidades moderadas es muy saludable. Esto, cuidado, hay que hacerlo también, evidentemente, no en desequilibrio. El problema está en que cuando uno siente insatisfacción, enseguida, claro, y lo curioso, y esto lo he visto también en muchos alumnos, sobre todo cuando empieza la formación, hay alumnos y alumnas que no paran de comer dulce. Y no paran de comer dulce porque sienten esa insatisfacción emocional, ¿vale? ¿Y sabes dónde la van a llenar? Esto es lo que llaman la famosa hambre emocional que se cuenta por ahí también. En una vertiente va hacia el dulce directamente. Porque el dulce, y claro, con el dulce pretenden satisfacer lo que no llenan con la emoción. ¿Sabes qué pasa ahí? Que siguen insatisfechos. Es esta persona que se coge y se come primero una onza de chocolate y luego se come la pastilla entera. Y aún así no se encuentra bien y encima se siente culpable. ¿Sabes? Claro, ¿por qué? Porque, primero, claro, porque hay culpabilidad. Primero, porque no hay satisfacción, porque si te quedas satisfecho, esto es como los niños pequeños, que cuando comen dulce y hacen, ya está, ¿no? Y pues cuando nos hacemos mayores lo comemos y también muchas veces es como que te llega la sonrisa y ya te quedas ahí. Pero cuando ves que no es suficiente, es cuando llega la culpabilidad y entonces sí que ahí sí que hay un problema. Y por eso te lo preguntaba, porque yo lo que observo es que muchas personas enfocan mucho su, entre comillas, autocuidado, su forma de equilibrar esas carencias con la alimentación. La Y sí, comida, sí. evidentemente la alimentación está para equilibrar carencias, también emocionales, pero no tan grave. O sea, cuando el agujero es tan grande, no es suficiente. ¿Vale? Un día a lo mejor has tenido un mal día, pues te comes un dulce y te quedas, ya está, Sí. ya está, ya se ha pasado, ¿no? Pero cuando ya eso ya es continuo, y claro, ahí ya es muy curioso, porque la información que yo leo sobre autocuidado es no comer sano, comer no sé qué. No estoy nada de acuerdo con todo esto. O sea, si tú quieres tener autocuidado, pues, evidentemente estoy de acuerdo con comer sano, pero otra vez, otra historia es, claro, comer sano, ¿qué es comer sano? Es que ese es el problema. Porque dices, ay, no, mira, me tomo este zumo de verde de col kale con apio y jengibre. Y, qué bien, porque esto le va a sentar súper bien a mi cuerpo. Pero ¿sabes qué pasa? Que como la comida es energía también y las energías son emociones, pues eso no te está satisfaciendo tu necesidad de ese momento. Entonces, cuidado con lo que es comer sano, porque comer sano cuida de tu cuerpo, pero no cuida de tu ser. Y aquí hay una diferencia muy grande, muy interesante entre el cuerpo físico y todo mi conjunto, ¿vale? La parte emocional, la parte mental, ¿vale? Eso Ujú. también necesita ser satisfecho, sí, satisfecho se dice, sí. Entonces, el mejor autocuidado para una persona que necesita realmente cuidar su alimentación es cuidarla, pero manteniendo aquellos y sobre todo supliendo esas carencias que está teniendo de alimentación y no solo con el dulce. Claro, mucha gente al final tira de la parte sensorial. Sobre todo, normalmente cuando hay insatisfacción siempre se tira de la parte sensorial. Es muy interesante y también a veces de la parte sentimental. Por ejemplo, comerme un guiso que hacía mi madre y que yo me sentía tan bien, ¿no? Un plato de escudella o yo qué sé, estas cosas. Claro, todas estas cosas las puedes seguir haciendo pero cuidando un poquito de tu salud. Y eso no es malo tampoco, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tú no comes carne, pues haces una escudella con verduras, la haces y empiezas a crear también ese tipo de alimentación que no solo nutre tu cuerpo, sino tu cuerpo físico, sino nutre también tus emociones. Y tienes que aprender Vale. también a satisfacer tus emociones.
Sí. ¿vale? Sobre todo desde el dulce natural, eso es básico, y luego empezar y esto ya pues lo iremos hablando con el tiempo, pero empezar a aprender a cómo gestionar tus emociones, pues por ejemplo, cuando has tenido un día con un cabreo impresionante, si empiezas a comer alimentos muy duros y muy secos, eso no te va a ayudar. Necesitas cosas que te relajen, ¿vale? Y entonces eso va a hacer que tu cuerpo empiece a funcionar de otra manera. Y sobre todo, nutrirte emocionalmente. O sea, si ves que hay un vacío emocional, nutrirlo emocionalmente con comida. Hay comida emocional, pero que es saludable también, ¿vale? Entonces, buscar esos alimentos que te ayuden a encontrar ese equilibrio. Y no Ujú. tiene, ya te digo, no tiene que ser es que claro, enseguida la gente, cuidarme en la alimentación es ponerme a dieta, entre comillas, llamémoslo así. Ahora la gente mucha gente dice, no, las dietas son lo peor. No, las dietas son lo que son y están para lo que están. Pero cuidado, si uno necesita cuidarse en todos los aspectos, Mm. una dieta de perder peso, una dieta de comer sano, así entre comillas, llamémoslo así, no es lo mejor. Lo mejor es comer alimentos que te den satisfacción en todos los sentidos, que tengan todos los sabores, por ejemplo, o sea, que haya salado, que haya ácido, que haya picante, que digas, wow, es comerte ese plato y decir, yo, por ejemplo, cuando empecé con la macrobiótica esto no lo tenía, pero cuando ya tengo mis platos en mi recetario, que cuando digo, venga, hoy toca hacer esto, que me apetece, ¿no? Pues un plato de pasta, por ejemplo, con una salsa así un poquito más cremosa, cuando necesitas algo pues que has tenido unos días de tensión, pues eso, ir trabajándolo y buscar dentro de los platos que tú ya conoces, que te nutren y que te van a dejar con determinada satisfacción, buscar una versión un poquito más saludable, ¿no? Ujú. Es que eso también, o sea, eso es totalmente, también, ¿no? Eso es totalmente cuidarse, autocuidarse. Es decir, esto que tú estás diciendo de atender qué es lo que necesito a nivel de alimentación, que me cubra a nivel físico, emocional, mental y energético, a nivel de la energía que necesito para llevar a cabo mi día o ya no, o sea, el nivel de energía que necesito mucha, estoy ya de modo descanso, es decir, equilibrar eso también es una manera de cuidarse y no tiene por qué ser hacer dieta, como tú decías, porque si es una dieta muy restrictiva, quizá no es la mejor manera de cuidarme, a lo mejor en ese momento no es lo que yo estoy necesitando en mi totalidad, porque es importante salir del modo este embudo, ¿no? O túnel en el que solo veo una cosa, pues yo qué sé, quiero perder peso o quiero ganar peso o quiero recuperar energía o quiero no sé qué, sino que es tener en cuenta todo, pues yo qué sé, si estoy decaída o estoy muy irritable y además no me falta agilidad y mi energía no sé qué, pues todo eso tenerlo en cuenta, ¿no? Para a través de la alimentación, en este caso es otra manera es una manera clave, además porque es nuestro sustento, ¿no? O sea, a través de la alimentación, ¿cómo puedo darme esa satisfacción, ese amor, ese cuidado a mí misma? De todas maneras, normalmente, yo no sé lo que te encuentras tú, Dani, pero normalmente cuando una persona está un poquito de bajón o está muy descuidada en que se ha dejado en todos los aspectos, cuesta empezar a ponerse en la rueda, ¿no? Por eso yo hablaba al principio del podcast de hoy de acciones muy sencillitas. ¿Para qué? Pues para empezar a romper esa inercia que hemos cogido de yo nunca, ya no para lo último, sino nunca. Y cuando hemos cogido esta rueda, entonces ya puedo empezar a hacer pasitos más grandes, ¿no? Y más grandes, que no es que sean tan grandes, pero mentalmente a veces sí son, o sea, un cambio de alimentación, y yo creo que es lo más que una dieta, es un cambio de alimentación lo que necesitamos la mayoría de la población. Es algo que mentalmente se vive como muy gordo, a no ser que ya estés preparado, concienciado, ¿no? En ese punto. Pero no importa, no pasa nada, da un primer paso, lo que tú decías, pues empiezo a introducir o acciones, como he dicho yo, o acciones en la alimentación. Me apetece mucho el dulce, pues me voy a comprar
algún dulce que no sea tan ultraprocesado, no sé qué, o me voy a comer una fruta, o voy a introducir, como dice Dani, ciertos alimentos en el puré o en el potaje o lo que sea que hago, que sé que dan ese dulzor que, por ejemplo, a lo mejor estoy necesitando, o ese punto salado, o ese punto, no sé, lo que esté necesitando, introducir algo que no sea hacer un cambio brutal, pero introducirlo, empezar a encontrarme mejor y tener, ¿no? Y ya arrancar y desde ese punto de vista entonces ya puedo seguir hasta donde yo quiera, porque hay personas también que como ven la cima y están abajo de todo de la montaña y ven la cima y se les hace, pues lo que se dice, una montaña y no ven que primero hay que dar un paso, luego el otro y esta es una muy buena manera de empezar a hacer esos pasos y ya veremos si llegas arriba de todo de la cima o a lo mejor a la mitad ya estás bien ahí, no te hace falta llegar arriba del todo o si quieres, pues pero tendrás la energía, la capacidad mental y el estado de ánimo suficiente como para poder llegar hasta allí, ¿no? Interesante. No, no, y es claro, es así. Claro, yo me imagino también que cuando ya estás en un estado completamente desequilibrado, tienes que ir poco a poco. Porque, claro, es lo típico de la persona que dice, no, yo ahora me voy a poner a hacer ejercicio como nunca, como no he hecho en 20 años, y ya voy a hacer dieta saludable. Y claro, y al final te pones en modo sufrimiento también. Y eso, No, eso lo he visto mucho eso de no es gente que hace cuidarse. dieta. Mm, Ponerse en modo sufrimiento no es cuidarse. Así que como claro. hoy estamos hablando de autocuidado, hablamos de ser pues cariñosos y amorosos con nosotros mismos para nuestro mayor bien, por supuesto, pero sin agobiarse. O sea, las cosas se empiezan, una casa se empieza por un ladrillo, ¿no? Luego vienen todos los demás y los caminos se andan con un paso y después otro, después otro, después otro, pero hay que ir por ese punto. Así que sí, las personas que nos están escuchando nos están, al escuchar esto, la reflexión interna es, pues me he olvidado de mí o hace años que no me cuido nada o no me cuido lo que a mí me gustaría, porque a veces decimos, no me cuido nada y no es verdad, ¿vale? Sí te estás cuidando, pero no te estás cuidando como a ti te gustaría o te das cuenta que estás en este patrón, pues no agobiarse, pero empezar a dar pasitos hacia adelante para poder... para poder cada vez sentirme un poquito mejor, que es de lo que se trata. ¿Y tú cómo lo harías? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer un poco de revisión y pensar en cosas que o más sencillas, o sea, hacer un listado de todo lo que a mí me gustaría para sentirme cuidado, ¿no? Y Mm. empezar por lo más básico, ¿no? Por lo que estás contando. Bueno, depende, o sea, yo soy muy fan de las listas. Mi marido siempre me lo dice, tú siempre estás con las listas. Bueno, es que las listas y mis pacientes al final, hay quien les encanta y hay quien le cuesta más, pero cuando lo prueban, es que escribir te aclara la mente, Mm. clarifica las ideas. Entonces, cuando tú lo pasas al papel, las cosas toman forma y es más fácil tomar decisiones, ¿vale? Entonces, puedes hacer o empezar por lo más fácil, como tú dices, perdón, por lo más pequeñito, o empezar por lo que te sea más fácil empezar. A veces no es lo más pequeñito, igual por tu rutina diaria o familiar o porque lo tienes más a mano o lo que sea, yo que sé, igual eres recepcionista de un gimnasio, pues a lo mejor lo más gradual, o sea, lo que te viene más a mano es antes en vez de acabar tu jornada e irte para casa, acabas y haces media hora de, yo qué sé, te metes en una clase dirigida y luego te vas para casa. O sea, cada uno tiene que ver qué es cuál es el siguiente paso más natural que a mí me puede llevar a tener ese punto de autocuidado. Y cada uno en su alrededor notar eso y empezar a hacerlo, porque si nos lo ponemos muy complicado, no lo hacemos o lo hacemos 3 días y luego nos cansamos y ya está. Entonces Mm. yo pienso que lo más sencillo es, hago una lista y de esa lista veo qué es lo que tengo más accesible de poder hacer por tiempo, por rutina, porque a mí me es más agradable, porque me es más sencillo, porque es más pequeñito, porque es menos tiempo, lo que sea. Para cada persona será algo distinto y empezar por ahí y mantenerlo. Lo más importante es mantenerlo y lo más difícil es arrancar. Una vez hemos arrancado, si lo mantenemos, después una cosa nos lleva a la otra. Yo también soy muy fan de las listas, ¿eh? También. Yo, yo, siempre tengo papeles, Yo aparte también. de la agenda, tengo papeles siempre aquí con listas.
Yo también, pero es que de verdad clarifica mucho. Y pueden Sí, ser listas en papel, que yo también las tengo en papel, pero pueden ser, a veces la gente dice, ay, no, oye, no os compliquéis. En el móvil, un bloc de notas, un Evernote, de esto, una app de estas, o el bloc de notas que tienes en el móvil, y lo apuntas. Entonces, una vez lo ves escrito, es que el proceso mental que se produce ahí es distinto, es claro. diferente. Hay muchas cosas que necesitan ser escritas para clarificar y entonces ver, por aquí, por allá, ¿y cómo no he visto esto? ¿Cómo no he visto lo otro? Pues porque en el mental todo está abstracto y a veces está hecho una bola con A nudos. veces siempre. Yo creo que sí, y cuando lo escribes todo toma mayor claridad Mm, en el momento o a veces necesitas un poquito, ¿no? Necesita eso como cocerse un poquito a fuego lento, pero lo acabas viendo porque lo has escrito y toma otra dimensión, es una dimensión más material. Entonces es más fácil, porque nosotros operamos, actuamos en lo material y la mente está en lo abstracto. Entonces, si no lo bajas a lo material, es difícil encontrarle una solución porque sí, está en otro nivel. sí, Entonces sí, lo no, no. bajamos al papel Mm. y ya está en lo material. Entonces, ahí es como que la mente hace sus asociaciones y sus conexiones, entonces es más fácil. Por eso yo a todas mis pacientes siempre les hago escribir cositas, ellas lo saben, pero porque va muy bien. Yo escribo también. Cuando tengo, ya no solo listas, cuando tengo confusión mental, escribo esa confusión mental. Ya nos estamos yendo, pero bueno, yo escribo esa confusión mental o a modo de desahogo o a modo de que cuando estás escribiendo y lo estás pasando al papel, empiezan a conectarse ahí ideas y empiezas a ver soluciones y alternativas que antes no estabas viendo. Y es más profundo que explicárselo a otra persona. Ya te contaré porque yo encontré hace tiempo una técnica de una escritora, ya lo comentaré más, se llama Morning Pages, que va muy en la línea de lo que estás contando y va súper bien también. Pues otro día, mira, si queréis que hablemos de esto más en profundidad otro día, de este tema de la escritura y la claridad mental, nos lo dejáis por aquí abajo en los comentarios y lo tenemos en cuenta. Y si hay suficientes personas que quieran, pues otro día hablamos de esto en otro episodio del podcast. Bueno, y aparte, a mí me ha quedado pendiente eso de hablarse bien a uno mismo, me ha gustado mucho, que no hemos Pues podido también. hablar casi nada y creo que No, es muy, muy interesante. mira, lo voy a apuntar en nuestra lista de cosas, en nuestra lista de temas pendientes, pero también. Lista digital, pero lista al Sí, fin y sí, la al estoy cabo. apuntando aquí en vivo y en directo. Pero también, si queréis que hablemos más de este tema, profundicemos sobre cómo hablarse bien a uno misma, que de verdad es el lenguaje interno y la conversación interna es súper, súper crucial para nuestro día a día y para nuestra salud mental y emocional. Si queréis que hablemos de esto en otro episodio, también nos lo podéis dejar Sí. por aquí abajo y para priorizarlo sobre otros temas, ¿no? Entonces lo tenemos en cuenta y bueno, yo encantada de hablar sobre este tema que me apasiona, justo el de hablarse, el de cómo nos hablamos, el de qué lenguaje utilizamos. Mis pacientes también lo saben y las personas que están en mis cursos también saben que soy muy puntillitas con el tema de qué palabras utilizamos, pero es que realmente las palabras nos generan pensamientos y maneras de actuar. Entonces, bueno, esto va mucho más, es mucho más profundo de lo que parece y con palabras podemos generar cambios internos muy potentes. Así que Ujú. realmente es un temazo. La Si palabra es queréis, la aquí. palabra es energía, al fin y al cabo es vibración. Así que, Sí, pero y también es un hábito. sí, sí, ¿Vale? Entonces es claro. un hábito que vamos repitiendo y eso Mm. genera un patrón de comportamiento y de conducta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Dani, que si no al final lo vamos, lo vamos a hablar Venga, aquí y pues entonces nos queda muy largo, pero de verdad si os interesa, ya veis que nosotros encantadísimos de hablar de este tema, si os interesa lo dejáis por aquí, o el que hemos dicho anteriormente, o los dos, o ambos, sin problema. Y hacemos un podcast enterito sobre este tema para que os pueda aportar. muy bien, Así que, si pues te parece, mm, nos despedimos. Dani, muchísimas gracias por, gracias.
por todo lo que nos has contado hoy, que como siempre, súper interesante. Yo aprendo mucho contigo también cuando grabamos estas sesiones. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos, seguirnos, dar al me gusta, compartirnos, comentar. Sabéis que todo esto nos alegra y nos anima mucho a seguir grabando estos episodios. Nos están llegando mensajes de pues mails y WhatsApps y por Instagram, ¿no? Y demás que hemos comentado, Dani, pues de personas que nos dicen pues que les sirve mucho y que les está gustando mucho los episodios, así que eso, pues aparte de que nos da alegría, pues nos ayuda también a saber que os está siendo interesante y por la línea que podemos ir siguiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese apoyo, por vuestro feedback y nos vemos en los próximos episodios. Exacto, Chao. ahora ya cada 15 días, recordad, venga, hasta luego.